Hola, bienvenidos. Esto es Aposento Alto en Casa. Estamos en la segunda sesión de la serie Jesús. El día de hoy vamos a ver las 3 tentaciones de Jesús. En la sesión pasada vimos el bautismo de Jesús y justo después de Jesús ser bautizado, salió hacia el desierto dirigido por el Espíritu Santo a un tiempo de prueba, a un tiempo de preparación, donde fue tentado y donde vamos a ver el día de hoy 3 tentaciones que recibió Jesús. Y de esas 3 tentaciones podemos nosotros sacar algunas aplicaciones para nuestra vida que van a ser muy importantes. Así que vamos a eso. Vamos a la primera tentación que recibió Jesús en el desierto. La primera tentación fue la tentación física, hacer lo que me hace sentir bien. Jesús estaba ayunando, así que el diablo astutamente trata de tentarlo con la comida, con el pan. Vemos eso en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4 que dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces fue una tentación física, porque suplía una necesidad física, pero también era la tentación de usar el poder que tenía, porque Jesús sí era capaz, tenía el poder de hacerlo, de convertir una piedra o cualquier cosa en pan, y era esa intención del diablo de hacerlo, usar su poder para unos fines egoístas, para satisfacer una necesidad personal. La mentira de Satanás fue que Jesús no podía confiar en que Dios, el Padre, le iba a proveer, entonces él tenía que tomar sus propias decisiones y resolver la situación con el poder que él había recibido. La respuesta de Cristo a la fidelidad de Dios y de su palabra fue no hacerlo. Es muy curioso porque esta tentación Jesús no se dio a producir pan de una piedra, pero vemos más adelante en la historia que Jesús multiplicó unos pequeños panes y los convirtió en alimento para 5,000 personas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque en esa ocasión estaba alineado con la voluntad de Dios. Era para atraer a las personas a Jesús. Pero cuando fue tentado por el diablo, no era sino para manifestar su poder de una manera egoísta. Entonces, esa es la tentación física. La segunda tentación es la tentación emocional, donde se cuestiona el amor de Dios por nosotros. Satanás invitó a Jesús a que subiera a una parte alta del templo y que desde allá se lanzara para que demostrara que era el Hijo de Dios. Vemos el texto de Mateo 4, 5 al 7, la historia. Dice: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces Satanás utilizó la Biblia para tratar de manipular a Jesús. Fue una tentación de tratar de probar que Dios lo amaba. Es decir, era obligar a Dios que saliera en el rescate de su Hijo si Él se ponía en peligro. Lánzate y Dios saldrá a tu rescate. Esto nos trae, la respuesta de Jesús nos trae una simple aprendizaje de un principio importante, y es esto: no pruebes a Dios cuando ya Él ha hablado claramente. Dios amaba a Jesús. Se lo había dicho el día que salió de ser bautizado. Cuando salió de ser bautizado, una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ya había recibido una palabra de amor de parte del Padre. Pero ¿qué hizo Jesús? Se acordó de esa palabra de amor y no lo puso en duda. Pero muchos ponen en duda que Dios ya dijo que les amaban y caen en esta segunda tentación. La tercera tentación es la tentación del control. Es de querer tomar el control, tomar el trono. Mateo 4, 8 al 10 dice lo siguiente, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Jesús vino a la tierra a recuperar los reinos.
pero Satanás los estaba poniendo en bandeja de plata si él le adoraba. Es decir, le estaba ofreciendo un atajo, le estaba diciendo a Jesús: no tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir, yo te lo doy de una manera fácil, arrodíllate, póstrate y me adoras y serán tuyos. Pero la respuesta de Jesús muestra lealtad al Padre. Claramente no serviría a Satanás de ninguna manera, incluso si era para algo bueno, ¿cierto? Porque era bueno tener lo que Dios le había mandado a esta tierra a recuperar. Jesús confió en el plan de Dios y confió en sus métodos y no tomó atajos. Yo creo que estas tentaciones de Jesús nos dejan unas lecciones muy importantes para nuestra vida. Quiero resumírtelas y quiero que tú las grabes en tu corazón porque pueden hacer la diferencia. Primero, nos da una lección importante sobre que nadie está exento de la tentación, ni siquiera Jesús. Si Jesús fue tentado, sin duda nosotros vamos a ser tentados. Así que no te sorprendas cuando te llegue la tentación. Lo segundo es que la tentación no es lo mismo que el pecado. No es lo mismo ser tentado que caer en la tentación. Jesús fue tentado, pero Jesús jamás pecó. Caes en pecado cuando crees la mentira que Satanás te vende con la tentación. Otra lección importante es que debo responder a la tentación con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Si tienes una tentación específica en tu vida, hay un área de lucha en la que siempre caes, en la que siempre Satanás recurre a tentarte, te aconsejo algo: ve a la palabra de Dios, encuentra un versículo de la Biblia que hable sobre el tema en el cual estás cayendo continuamente y te lo aprendas de memoria. El día que Satanás venga, tú sacas esa palabra como lo hizo Jesús y Satanás tiene que huir y será más difícil caer en la tentación. La cuarta lección que aprendemos hoy es que debemos resistir al diablo no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo fue quien lo llevó. O sea que el poder de él, del Espíritu Santo, fue el que actuó. Aunque Jesús era Dios, determinó no actuar como Dios, sino depender del Espíritu Santo. A veces nosotros nos creemos dioses y creemos que todo lo podemos. Yo te digo una cosa: tú y yo somos muy débiles y Satanás conoce nuestra debilidad. Para poder vencer la tentación necesitamos actuar en el poder del Espíritu Santo. Y la última lección que quiero que recuerdes es esta: busca la voluntad de Dios. En medio de la tentación, la intención principal de Satanás es distraerte del propósito de Dios. Había un propósito para Jesús en la tierra y Satanás quiso distraerlo. Cuando estés en tentación, recuerda cuál es tu propósito. Cuando lo recuerdes, ¿sabe qué va a pasar? Satanás no te va a poder mover y la tentación no te afectará. Espero que estas recomendaciones, espero que la obra de Jesús y el ejemplo de Jesús te sirva para que jamás vuelvas a caer en tentación. Dios los bendiga, los espero en la siguiente sesión.